Dios, gracias te damos, Dios, por esta noche, porque tú eres bueno, porque tu Espíritu Santo está aquí. Yo te quiero pedir, Señor, que todo lo que se predique en este lugar sea dirigido por ti, Señor, para exhortar, para redarguir, para confrontar, Señor, y para volverlos a ti, Dios. Te pido que traspases los corazones de cada uno de los que estamos aquí. No permitas que de esta plataforma, de este lugar, salga algo que no venga de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Pueden abrirlo, por favor, ahí en Daniel 2. ¿Se acuerda que vimos la otra prédica sobre Daniel también? Y habíamos visto sobre el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces no sé si recuerde que él llamó a los astrólogos que tenía, a los adivinos, agoreros, les digo, a todos para que le interpretaran el sueño y ninguno pudo. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor no les dijo el sueño, solamente quería que ellos no solamente se lo interpretaran, sino que le describieran lo que él había soñado. Porque algo que me gustó de esto, la manera de pensar, es el rey no quería que le dieran por su lado en ese sentido. No quería que una vez el que lo contara le dijeran algo que favoreciera al rey. Él quería que dijeran la verdad tal cual era, aunque fuera dura y difícil. No quería aduladores. Entonces el rey, nadie de los que tenía en la corte en ese momento le había interpretado el sueño, hasta que entonces va el sirviente que se llamaba Arioc, que significa, ya se los había dado ahí a los del sonido, de origen hebreo, significa león feroz o demonio de venganza, un león. Me gusta cómo Daniel ya tenía lo suyo, ¿verdad? Él vencía a los leones, él sabía domar a los leones. Entonces este león, dice Daniel en el verso 24, ya sabe que yo traigo otra versión, la que le digo yo, Paquita, la del barrio. Dice, entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Beltsasar. Recuerdan que les habían cambiado sus nombres hebreos por nombres babilónicos, y este era el nombre que le había tocado a Daniel. Pero el significado de Daniel era justicia de Dios, de Jehová. Entonces, cuando le dice Beltsasar, dice, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre que daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos.
la estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño, y ahora explicaremos al rey el significado. Me gusta cómo Daniel se fija cómo él se antepone, él es obediente a Dios, pero cómo la humildad que habla, dice, no es porque yo sea muy sabio, no es porque yo sea inteligente, sino porque Dios le dio este sueño. ¿Y quién era el Dios que le dio el sueño a Nabucodonosor? ¿El Dios de quién? De Daniel. Ese era el Dios al cual Daniel servía. Dice, Dios lo ha puesto como gobernante. Ay, Dios. Okay. Aquí está, se me había cambiado. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Le estaba diciendo esto a rey Nabucodonosor. Ahora bien, después que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, no tendrá algo de fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procuran fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro, el sueño verdadero y el significado seguro. Me gustó mucho. Yo les mandé a ellos una estatua, a los del sonido, bueno, a los de la compu, no sé si la tienen ahí. Muy bien. Ahí tenemos la estatua, usted puede ver ahí más o menos. Esa es una interpretación sobre lo que ha pasado desde ese entonces, sobre los imperios, los reinos que han sido sobresalientes en el mundo. Y tenemos al imperio babilónico, que es de 539 antes de Cristo. Luego, después del 539 al 331 antes de Cristo, sigue el de plata. Bueno, ahí puede usted estar viéndolos. Ahí déjenmelo, por favor. Y yo les voy a leer aquí algo que investigué un poco, que me gustó mucho. Dice, la cabeza de oro es Babilonia, que lo que más tenía él era cultura y oro, porque recuerda que nadie tuvo las riquezas de este rey. Bueno, en su imperio hasta ese momento él tenía unas riquezas increíbles. Babilonia era algo wow, sobrenatural, una cultura como pocos. Y después de él siguió el imperio medo-persa, que si se fija en la estatua, de hecho están ahí dos brazos que están así cruzados. Y la interpretación de muchos estudiosos es el medo y el persa juntos están ahí. Y es muy importante, ellos se habla plata, no tuvieron ni la cultura ni el oro que tuvo el imperio babilónico, pero sin embargo fueron superiores en la batalla. El número 3 es bronce, que son el vientre y los muslos. Y los griegos, de hecho el imperio griego tiene este nombre, les llamaban los guerreros de bronce,
por su armadura les llamaban así. Ellos usaban su escudo de bronce, su casco de bronce. De hecho, tenían una armadura que era de su columna vertebral, y era de bronce todo. Por eso les llamaban guerreros de bronce. Y esto es considerado el imperio griego. Y en el cuarto, con piernas de hierro, el imperio romano. Le llamaban las legiones de hierro. De hecho, si se recuerda usted, el imperio romano, todo lo que conquistó fue increíble. Ellos fueron un imperio muy poderoso. Y en el quinto lugar tenemos a hierro y barro. Y hay varias interpretaciones respecto de eso. Como hierro mencionan al imperio romano, pero ya cuando trató de consolidizarse y cuando metió también parte de la religión. Porque si usted recuerda, ¿dónde estaba fundada la iglesia católica, apostólica? ¿Y qué le dicen? Romana, exactamente. Tiene que ver con eso. Pero otros estudiosos consideran que no es el nombre por eso. Me parecen buenas ambas interpretaciones, muchas gracias. Está muy bueno aquí el matcha de la iglesia como comercial, está muy rico, se lo recomiendo. Y como interpretación es muy buena ambas. También escuché otros consideran que ese imperio del cual habla el quinto, que es los pies, todavía está en veremos, es algo actual, pero ahorita en sí no hay un imperio como tal. Hay personas que pudieran decir los gringos con el dólar, ¿verdad? Otros pueden decir a lo mejor no, ni sabes, los chinos están así multiplicados pero como al 100 por 1. Otros, y ya ve que ahora todo la mayoría de cosas que se compra es China. Ahí las ve las chicas Shane y todo el Temu, cuánta cosa. Hay otros que consideran que no es no es ninguno que está así, sino que es algo que está empezando a surgir. Y si usted se fija, yo buscaba la palabra hierro ahora en la actualidad y está muy relacionado con la tecnología, con soldados de hierro, con robots en sí de hierro, con la tecnología. Es conocido hasta un superhéroe, Iron Man, ¿verdad? Porque era súper tecnológico, porque su traje era así. Y ahora estamos entrando en una era donde la tecnología está, wow, muy arriba, muy al top. De hecho, hay un hombre que me llama la atención, que ayer andaba platicando hasta con mi esposo de esta persona. Es un hombre que está haciendo un chip, supuestamente para algo bueno, pero para que avancemos y seamos súper dotados, súper inteligentes, y te lo van a poner aquí y va a ser una neurona. ¿Ya con eso ya les dije el nombre? No lo tengo que decir, ¿verdad? Ahí está el nombre. Y esta persona, fíjate, curiosamente, él se hace llamar, tiene un nombre romano. Y hasta creo que unos de sus hijos tienen nombres romanos. Y él se hace llamar así, y curiosamente que tenga que ver con esto. Entonces, muchos piensan que ese reino que va a caer, que va a pegar ahí, es a los pies. Está hecho de arcilla, como en el Génesis, que era el hombre. De hecho, el barro cocido es arcilla. Es la arcilla que un alfarero puede moldear, que puede trabajar. Y recuerdan el Génesis que nosotros estamos hechos del polvo de la tierra, de un tipo de arcilla. Entonces muchos creen que es algo así. No lo sé, no tengo todos los pelos en la mano para asegurar que sea eso, o que sea realmente lo que dicen, que el reino trató de perdurar cuando el imperio romano, pero ahora sigue vigente porque sigue reinando a través de la religión Roma. En todos los países del mundo existe la religión tradicional que viene de Roma. Entonces cualquiera de esas cosas pues pueden embonar, pueden cuadrar muy bien. Pero a mí lo que más me gusta es la roca. Y quiero que leas la roca que la desbarata. Quiero que leas, por favor, 1 Corintios 10. Verso 4. Aquí Pablo nos habla sobre una roca. Y todos bebieron
la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces Cristo es la roca. Y luego también se acuerda que en otra habla que Él es roca, es algo así, que fue la piedra del ángulo, ¿verdad? Habla sobre Cristo. Entonces a mí me gusta cómo Daniel es tan vigente hoy en día. Hoy se predica muchísimo de Daniel, pero vamos a seguir hablando de lo que pasó en esta escena en especial que estamos viendo en el libro de Daniel. Recuerde que Nabucodonosor, ¿tienes el significado ahí, por favor? Nabucodonosor, por eso le digo, no se me ría, así se dice. Dice: Nabucodonosor en su forma acadia original significa Nabu, que protege a mi heredero, o alternativa Nabu, protege a la frontera. Y este rey tenía todo el poder que Dios le había dado para reinar. Ahí lo dice Daniel. Y él tenía fuerza. A veces recuerda que estaba el rey antes, Joacim, y que él fue quitado por el imperio del rey Nabucodonosor cuando él llegó, y por eso fueron cautivos Daniel y sus amigos. Y sabes, a veces tenemos muchos gobernantes y definitivamente no tienen temor de Dios muchos, ¿verdad? Ni siquiera lo conocen. De hecho, sirven a diferentes dioses. Babilonia significa puerta de los dioses, y eso es lo que este rey tenía. Él le abría la puerta a los dioses. Pero lo que él no sabía es que se iba a encontrar con el Dios verdadero, con la justicia de Jehová. Se encontró con Daniel ahí, quien su Dios era Dios. Y cuando el rey se acuesta, me imagino esa escena, está como preocupado, empieza a pensar. Él se durmió con la necesidad de saber qué iba a pasar. Como qué viene, qué me espera ahora, que yo no sé cuántos nos dormimos cuando nos recostamos en la cama y estamos pensando: ¿y qué sigue? ¿Cómo le voy a hacer para esto? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar con esta circunstancia que estoy atravesando? Y sabes, a mí me gusta cómo Daniel le dice, en verdad, lo voy a leer acá arriba. Dice, entonces le dice, Daniel le contestó: no hay sabio, brujo ni mago que adivinen, que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos, y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor. Yo no sé si tú alguna vez le has pedido a Dios que te revele secretos, que te revele lo que va a pasar. Si este rey, que ni conocía a Dios, solamente habló así, lo dijo, lo pensó, él no le pidió a Dios el sueño, mas sin embargo Dios inquirió en sus sueños y Dios le habló en sueños, porque aunque este rey no conocía eso, tenía justicia de Jehová en su reino, tenía ayuda. ¿Recuerda los significados de los nombres de los amigos de Daniel? Cada uno de esos significados tenía que ver, y él había traído eso para su reino, aunque él no lo sabía. Y sabes, cuando tú estás donde tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, tú cambias el ambiente espiritual. Tú haces que la presencia de Dios pueda estar ahí, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, donde tú y yo estamos, el ambiente cambia y puede traer bendición, y le puede hablar al que no tenga nada que ver, y le puede aún en los sueños. Y me gusta cómo Dios hizo eso. A Dios le plació hablarle a ese hombre, y todo tiene un porqué. Entonces, cuando lo hace así, dice en el verso 46, entonces el rey Nabucodonosor, cuando escuchó toda la interpretación de Daniel, dice, se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofrecieran sacrificios y quemaran incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad tu Dios es más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes
y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante, le dio a muchos regalos valiosos, nombró a Daniel gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, Daniel no se olvidó de quiénes eran sus amigos, de los que eran de verdad. Dice: a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permanecía en la corte del rey. No olvide esto, porque para la siguiente prédica este versículo va a ser muy clave, importante. Y sabes, él no se olvida. Y me gusta esto, cómo le rindieron honra. Sabes que a veces no estamos acostumbrados a que nadie nos diga honra, a que nadie nos felicite por nada. Y creemos que está bien que nadie se acuerde de nosotros, que no nos digan, que no nos tomen en cuenta. Y Daniel le dio la gloria a Dios, pero este era el momento que Dios había hecho para que Daniel recibiera honra por honrar a Dios. Porque Dios no se queda nunca con nada. Dios te honra. Tienes que aceptar siempre la honra de Dios. Sí, tener un corazón en humildad donde tú sabes que todo lo que tú hiciste es por Dios, porque Daniel sabía que lo que él estaba interpretando no era por él, era por Dios, por el Dios que revela los secretos. Pero cuando Dios te va a honrar, tú tienes que dejar que pase, porque no me vas a decir que tú eres más grande que Dios si esto es algo que Dios hizo. Si Dios mismo le estaba dando gloria a ese rey, le estaba dando poder, cuanto más no iba a honrar a Daniel. Pero todo este era un propósito de que ese rey, con un corazón equivocado, pero podía escuchar a Dios, y era usado para guardar al heredero de Dios, para guardar la frontera, para proteger al pueblo. Llevamos 4 que hablamos de Daniel. Vamos a seguir con el libro de Daniel, porque de verdad es muy interesante, y la palabra de Dios no es para esa época, es para estos tiempos, y sobre todo el libro de Daniel, que es tan profético. Vemos a un Daniel que sabía. Recuerda la primera predicación que tuvimos, Daniel en el foso de los leones, y salió como si nada. Y ahora otra vez se enfrentó a un león Arioc, que eso era un león rugiente. ¿Recuerda quién tenía el nombre? ¿Quién dice la Biblia que es un león rugiente buscando a quién devorar? El enemigo, exactamente, Satanás. Y él estaba frente al león rugiente y él podía tener un diálogo. Ese era el don de Daniel. Ese era lo que él tenía. Él cerraba bocas de leones. No le hacían nada a él. Era la unción de él. Y sabes, yo no sé tú qué estás viviendo en tu vida ahora, pero todo esto viene a ser importante y relevante para nosotros, porque donde tú estás va a cambiar la atmósfera de los que te rodeen. Tú llevas la presencia de Dios. Recuerdo que a mi mamá le encantaba una palabra, y a veces yo creo a lo mejor me ando volviendo como mi mamá, ¿verdad? Porque ella predicaba y luego se agarraba ciertas palabras. Un día Álvaro le recordaba a mi mamá y cómo nos reíamos. Hasta mi mamá se reía de sus palabras. Pero recuerdo que hubo una época entre esas palabras de cuales ella predicaba, ella hablaba mucho de Shekinah, ¿verdad? Y Shekinah, y es la presencia de Dios visible. Eso significa la palabra Shekinah. Hasta decía, ay, hay que ponerle a una hija Shekinah. Gracias a Dios que no, ya no hubo otra hija. No me gusta el nombre. Y luego decía mis nietas, gracias a Dios que ninguna quiso, porque no es un nombre que me guste. Perdón si hay alguien aquí Shekinah, ¿verdad? Y ella decía eso. Y somos nosotros, ahora somos el templo donde el Espíritu Santo mora. Nosotros somos la presencia de Dios visible. Ahora que estábamos en el mini, les hablamos a los niños. Hay un versículo que me gusta, que me encanta, dice: la presencia de Dios embellece el rostro, hermosea el rostro. Entonces, para si una vez les digo, porque si alguien te dice qué guapo te ves, qué bien te ves, acuérdate que no eres tú,
Acuérdate que es la presencia del Señor. Y entonces esto tiene que generar que donde tú estés el ambiente cambie, que verdaderamente tú abres tú traes contigo el Espíritu Santo, entonces se abre la puerta espiritual de parte de Dios para que las personas puedan empezar a tener contacto con el Señor. También recuerdo que una maestra que estábamos ahí, Mari, no sé si vino o no vino, y me gustó algo que ella decía, que tal vez la única Biblia, en nuestro taller les decíamos a los niños, tal vez la única Biblia que los niños van a conocer, tal vez nunca van a abrir una Biblia o las personas que te rodean, pero tú eres la Biblia que ellos van a conocer. Tú eres la palabra de Dios que ellos van a conocer. Y definitivamente eso fue lo que pasó con este rey. Conoció la palabra de Dios a través de Daniel. Tuvo un encuentro con Dios. Dios le hablaba en los sueños. Y no fue una, fueron varias veces las que Dios se presentó delante de este hombre. Y sabes, verdaderamente estamos en unos tiempos donde todo está cambiando. Yo quiero preguntarte, ¿realmente eres una persona donde la presencia de Dios es visible para los demás? ¿Eres justicia de Jehová donde quiera que vas? ¿Eres gracia de Dios donde vas? ¿Eres el poder de Dios donde tú estás? ¿Eres apartado para Dios donde tú estás? Esto es una confrontación de parte de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Sabes qué me gustó? Me encantó eso de que la roca es Cristo. La roca es Jesús en nuestras vidas. Y el reino de Dios es el que va a permanecer. No va a permanecer. Los reinos de los hombres pasarán, los imperios pasarán. Ya pasaron muchos. Pero va a ser verdadero. El único que va a permanecer es el de Dios. Y recuerdo que hay una piedrecita que un niño pequeño tiró a un gigante, y con una piedrecita mató a un gigante. Le dio en la frente y el gigante cayó. Y esta piedra dio en los pies, en lo que era más débil. Y todo eso se derrumbó y se convirtió en una gran montaña. Esa montaña es el reino de Él. Tú y yo somos parte de esa gran montaña. ¿Lo puedes creer o no? ¿Puede pasar, músicos, por favor? Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo solamente te traigo una confrontación de parte de Dios. ¿Eres luz donde tú estás? ¿Eres verdad? ¿Eres portador de mi presencia donde vas? Porque Daniel no fue y se escondió. ¿Sabes que cuando Daniel lo hizo, no solamente salvó la vida de él y sus amigos, sino salvó hasta los que no tenían que estar ahí? Probablemente le salvó la vida a esos agoreros, a esos que el rey merecía que les dieran cuello. Pero la justicia de Dios trae gracia. Porque es un Padre amoroso, es piadoso, pero quiere que tú seas verdadero hoy, que te encuentres con Él. Dile: quiero encontrarme contigo. Dile: yo
yo necesito tenerte, necesito sentirte dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Como Daniel, que no se callaba, que todo lo que hacía era para agradarte a ti, para servirte a ti, que estaba tan conectado contigo, porque recuerda esto, él se había apartado. Desde el capítulo 1 vimos cómo él estaba apartado para Dios, no se contaminaba. En el capítulo 2 vemos cómo él se pone delante de Dios y se pone a orar con sus amigos. Aquí estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y él se puso con sus hermanos a orar, a pedir favor de Dios. Y el favor de Dios vino a él, fue contestado con la interpretación de Daniel. No sé qué estás viviendo, pero sé que Dios te va a dar interpretación. Dale mi corazón.